Analizar las políticas hacia los pueblos indígenas que implementa el gobierno y la agenda elaborada por organizaciones mapuches en los tragún de Temucuicui y Ercilla fue el propósito de la sesión especial celebrada la tarde del miércoles 7 de agosto y que contó con la presencia de los ministros de Desarrollo Social Sebastián Sichel y de las Express Gonzalo Blumel. Que esta sesión tiene por objeto analizar las políticas hacia los pueblos indígenas que implementa actualmente el gobierno y la agenda mapuche elaborada por organizaciones mapuches en los tragún de Temucuicui y Ercilla. A esta sesión han sido citados los ministros del Interior y Seguridad Pública, el secretario general de la Presidencia y el ministro de Desarrollo Social y Familia. De conformidad con los acuerdos adoptados por los comités parlamentarios del día 29 de mayo del año pasado, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deban ser votados en ella solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. Damos la bienvenida entonces al ministro secretario general de la Presidencia, don Gonzalo Blumel, al ministro de Desarrollo Social y Familia, y correspondiendo de acuerdo a la tabla de esta sesión, en el tiempo previo intervendrá la honorable diputada señora Emilia Nullado. Aprovechamos antes de darle la palabra a la diputada Nullado de saludar a quienes han venido y están instalándose en las galerías de nuestra sala de las distintas comunidades. Y por supuesto le otorgo entonces la palabra a la honorable diputada hasta por 15 minutos, señora Emilia Nullado. Tiene usted la palabra, señora diputada. Ya, muchas gracias. Ahora sí se solucionó este problema. Debo excusarme porque estaba en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios en la sesión con el ministro. Quisiera saludar a quienes hoy día nos acompañan en las tribunas y quienes son también aquellos intervinientes que estuvieron en el tragún de Temucuicui. Por lo tanto, quisiera señalarle a cada uno de ustedes el saludo y agradecerles de estar acá, de que el tragún que se realizó en el auditorio del Senado nos permita también hoy día para ustedes escuchar las visiones de los diversos diputados y diputadas de los diversos partidos políticos que nos encontramos aquí en el hemiciclo. Debemos dar respuesta y yo creo que este debate debiera estar a la altura de lo que estuvieron ellos cuando vinieron a plantearnos en las 4 intervenciones el día 12 de junio. Por lo tanto, para nosotros como pueblos indígenas y en especial como diputada de la República perteneciente al pueblo mapuche, debo señalar lo siguiente. Fue un honor haber recibido a todos aquellos dirigentes, loncos, machi, huerquienes que estuvieron en el Salón de Honor del Senado. Y hoy día también ellos nos vienen a escuchar. ¿Qué vamos a señalar respecto a aquellos temas, aquellas intervenciones que cada uno planteó? Y quiero señalar lo siguiente. Cuando todo esto surge a través de los diversos encuentros que se realizaron en el territorio de Temucuicui. Y no podemos nosotros olvidar que todo aquello surge a raíz del asesinato del Huaychafe Catrillanca. Camilo Catrillanca, un joven de una comunidad pacífica del lugar de la Araucanía y que se encuentra trabajando un día 14 de junio y sin embargo posteriormente en la tarde de ese día 14 de noviembre lamentablemente él fue asesinado por la espalda. ¿Y eso debido a qué? Debido a situaciones complejas que le ha tocado vivir al pueblo mapuche en la Araucanía y en todo el Gualmapu.
Y es por eso que ese día su padre, Marcelo Catrillanca, quien se encuentra en la tribuna, plantea con mucha fuerza lo siguiente: ustedes, aquellos que legislan, y también al Poder Ejecutivo, representado hoy día por el ministro Sichel, por el otro ministro de Blumen, aquí en la Cámara de Diputados, ellos dicen: basta ya, no queremos más militarización en la Araucanía. Queremos que de una vez por todas ustedes, diputados y diputadas de la República, planteen con fuerza un proyecto para que el presidente de la República, junto a todos sus ministros, soliciten rápidamente la desmilitarización del territorio mapuche. Por lo tanto, también nosotros hoy día, en esta sesión, tenemos que tener un pronunciamiento desde la bancada del Partido Socialista, con el respaldo de la bancada, con el respaldo del Partido Socialista. Quisiera plantear también y sumarme a esta solicitud que nos hace nuestro Lamien Marcelo Catrillanca. Son muchos años en los cuales se ha tenido la invasión militar en el territorio, y especialmente los diversos asesinatos ocurridos en la Araucanía dan muestra de cómo el Estado chileno ha avasallado con el territorio, ha usurpado el territorio, ha negado la existencia y preexistencia de los pueblos indígenas. Por lo tanto, es importante que desde ya no queremos nunca más que se instale un comando jungla en ningún territorio, ni en el territorio mapuche, ni en los demás territorios de los 9 pueblos indígenas y los 10 que esperamos que prontamente se reconozca al pueblo Selknam. Por lo tanto, diputadas y diputados, les invito a ser parte de este proyecto que es necesario desde ya plantear con mucha fuerza. Así también en la intervención que hizo la Lamien Anayao, donde ella plantea señalando que desde ya no se puede seguir amenazando la paz en la que viven las comunidades. Por lo tanto, el pueblo mapuche tiene que dialogar, pero para dialogar es el Estado quien debe tener a disposición sus compromisos y también quien debe escuchar, pero al mismo tiempo no puede estar escuchando con los militares al lado, no puede estar escuchando con la invasión de carabineros. No puede ser que de esta manera el Gualmapu se sienta invadido y no se respeten los diversos tratados. Por lo tanto, lo que plantea la Lamien al señalar que es importante para cada uno igual de ustedes contextualizar que cuando se planteó el diseño de una consulta, la Lamien señala: no puede ser que esta haya sido de mala fe y que no haya sido con el consentimiento de todos los pueblos. Por lo tanto, el llamado es el Ejecutivo, aquel ministro Sichel, quien asume ahora su mandato en el ministerio, pueda también escuchar las voces de los pueblos. Y aquí no significa, como él señala, y lo decía en la sesión anterior, de que el Estado tiene el deber de hacer las consultas. Es cierto, pero las consultas deben establecerse con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, y que esta no sea una imposición, como lo fue la consulta iniciada por el ministro Moreno. Por lo tanto, creo que es necesario, señor ministro, que usted no se trata de decir: aquí la vamos a suspender por 45 días. Eso no es suficiente. Debe haber un pronunciamiento. Y ese pronunciamiento también a la Lamien Anayao le planteó para que el Parlamento, las diputadas y diputados, tengamos un pronunciamiento a través de un proyecto de acuerdo que señale que esta consulta fue una consulta impositiva, una consulta de mala fe, una consulta que no representa en absoluto las
afectaciones en los diversos territorios de los pueblos indígenas. Por lo tanto, es el Estado chileno quien debe hoy día responderle, y somos también nosotros, los parlamentarios que somos parte de esta representatividad en el Congreso, quienes tenemos que establecer estos acuerdos y quienes tenemos que hacer esta representatividad al Ejecutivo. Yo creo que para el Ejecutivo hoy día le da lo mismo, una sesión más. No veo tan preocupado al ministro Sichel, lo veo más bien tranquilo, señalando que lo están haciendo bien. Debo señalarle, señor Sichel, que en las palabras que usted señaló, de que la consulta tuvo violencia, esa violencia no vino de los pueblos indígenas, esa violencia estuvo en quienes llevaron a cabo esta consulta, en funcionarios y en funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social, en algunas con cripto que ustedes mismos buscaron para llenar aquellos formularios y decir que esta consulta se llevó a cabo, en reprimir a muchos dirigentes por oponerse. Esa fue la situación real de lo que ocurrió, señor ministro, y por lo tanto lo que ellos están planteando, la verdad es que esta situación debiera modificarse. Lo que planteó el dirigente Santos Millao, él señalaba que es importante establecer y revisar aquellos tratados que fueron en un momento en que se constituye el Estado chileno, aquellos tratados que provenían de la corona española, pero también aquellos tratados que tenían vigencia cuando se constituye el Estado chileno. Y por lo tanto, para hoy día, para ningún ejecutivo, ni tampoco tal vez para el legislativo, le importe aquellos tratados que hablan del territorio, que hablan del espacio territorial, donde ha habitado y habita el pueblo mapuche, y que gran parte de ese espacio territorial hoy día se encuentra en manos de privados, en manos de las forestales, en manos de colonos, y donde es necesario desde ya definir una política que permita a las diversas comunidades y a los pueblos indígenas restablecerse el territorio. Es insuficiente la política establecida a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADE. Lamentamos mucho que el presupuesto que se ha definido año a año es un presupuesto insuficiente. Es un presupuesto además que carece de apoyar en desarrollo a las comunidades y al pueblo mapuche. Por lo tanto, cuando se habla de esta revisión de tratados y en los diversos parlamentos que tuvo el pueblo mapuche siempre estuvo disponible para dialogar, para interlocutar. Por eso se llegó a acuerdo en esos diversos parlamentos y tratados que se establecieron. Pero sin embargo, hoy día aquellos tratados y aquellos parlamentos, nada de importancia se le ha dado. Y es lo que ellos nos han venido a solicitar. Y por lo tanto también la disposición que debemos tener los diversos partidos políticos que hoy día les toca legislar, aquellos comités políticos que es importante que podamos reflexionar cuando queremos avanzar hacia la paz en la Araucanía, cuando le pedimos al pueblo mapuche que se siente a dialogar, pero tenemos que sentarnos con ellos, con todos estos documentos sobre la mesa. No podemos olvidar la historia, el sufrimiento, la negación que ha tenido el pueblo mapuche, cómo se ha pasado por sobre su soberanía, cómo se le ha negado su preexistencia, cómo se ha abusado con ello. Por lo tanto, es importante que desde ya exista un nuevo pacto que reconozca los tratados, que reconozca el espacio territorial, que se le reconozca las aguas, que se le reconozca el subsuelo, que se le respete su espacio territorial. Y cuando ellos señalan que gran parte de su territorio se encuentra en manos de empresas privadas, se encuentra en manos de forestales, es importante que aquí coloquemos también todo nuestro esfuerzo para que ese espacio le siga perteneciendo al pueblo mapuche.
Sé que no tenemos mucho tiempo para seguir planteando este tema, porque también me comprometí con 2 minutos para el diputado Miguel Crispi, quien abordará con mayor fuerza este documento. Hoy día no termina aquí. Es importante que los diversos comités políticos, así como lo ha asumido el Partido Socialista, otros tendrán que asumirlo para de una vez por todas definir y poder apoyar ¿sí? Necesitamos que todos los comités políticos tengan la voluntad política de establecer un acuerdo y donde también impulsemos una propuesta en conjunto con todos aquellos representantes mapuche que provinieron del espacio territorial de Temucuicui para que el Ejecutivo de una vez por todas escuche sus propuestas. Es necesario que lo sigamos haciendo. No podemos dejar aquella propuesta que nos trajeron al Congreso, a este Parlamento, al Senado, y nosotros hoy día nos estemos omitiendo, estemos inmunes, no estemos escuchando aquellos planteamientos. Por lo tanto, yo invito a todos los partidos políticos a sumarse a esta propuesta. Gracias, diputada Emilia Nullado. Corresponde ahora hacer uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité de Renovación Nacional, señor diputado Miguel Mellado Suazo, hasta por 5 minutos. Tiene usted la palabra, señor diputado. Hemos acordado incluir en nuestra agenda de trabajo exigir el cese de ingreso de personas no mapuche al territorio mapuche. Por tanto, exigiremos una consulta para impedir el ingreso de personas foráneas en las regiones en que habitan mapuche. Señora Presidenta, ¿qué hacemos aquí? Si las personas que estamos hablando han ignorado por completo el Estado de Chile, porque lo que ustedes escucharon lo hacen aquellas personas que, según Emilia, la diputada Emilia Nullado, organizaciones de Temucuicui y Ercilla, ellos son los que no quieren dejar entrar a su territorio chileno a personas chilenas. Aquí estamos hablando de un grupúsculo de personas que no son más de 600, la verdad que no sabemos cuántas son porque no se dejaron censar el día del censo, el 2017, existen 2.158.000 indígenas en el país, 1.700.000 mapuches, de los cuales 650.000 viven en Santiago y 314.000 en la Araucanía. En la Araucanía vivimos casi 1 millón de personas, de las cuales 29% son mapuches. Y de eso, 80% son urbanos y 20% rural. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de una cantidad de personas ínfimas que no quieren dejar y que nos quieren colocar de rodillas a los 77 diputados que estamos acá de distintas partes del país diciéndonos lo que tenemos que hacer nosotros con el territorio chileno. Yo creo, Presidenta y estimados parlamentarios, que la verdad es que aquí nos están mintiendo. Ellos no son representantes del pueblo mapuche, sino que de un territorio que hace que sus iguales sean estigmatizados. Porque no somos nosotros los que inventamos que han sido ellos involucrados en toma, en usurpación, en robo, en receptaciones y hasta cultivo de marihuana hay en ese sector. Entonces, no somos nosotros, señores, y ni siquiera quienes hoy son víctimas directas de este grupúsculo, chilenos como todos nosotros, a quienes le estamos quitando el derecho a vivir tranquilo y contribuir al desarrollo del país desde su actividad, en pro de un pequeño grupo que de manera egoísta afecta a su propio pueblo. A ese que quiere trabajar tranquilo, aprovechando los múltiples beneficios que Chile les otorga. Yo he dicho que sea de paso exige una revisión urgente a la ley indígena, a los vacíos que tienen dedicación una sesión especial. Nosotros tenemos una sesión especial aquí por 300 personas. Por 300 personas hacemos una sesión especial, sino que le han comprado tierra a estas comunidades que tenían 250 hectáreas de título de merced y hoy tienen 2.500 y siguen pidiendo más recursos del Estado de Chile. Es re bueno no dejar entrar al Estado de Chile a sus compatriotas, pero sí a tirar la mano para poder pedir los recursos que sean suficientes para vivir. Pero si hasta le dan
empleos de emergencia, CENSE, y nadie controla lo que hacen. En Ercilla hay 380 subsidios y en Galvarino hay 50. 380 y 50. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién controla eso? El Estado de Chile le está entregando recursos a esta gente cada día más sin trabajar, habiendo chilenos realmente pobres que no tienen qué comer, que necesitarían ese subsidio de una manera mejor que estas comunidades que están ahí. Este pequeño grupo violentista del cual hablamos no es la víctima. Las víctimas son sus hermanos mapuches que sufren la mala estigmatización que ellos mismos le hacen. Dicen que en la Araucanía no hay violencia. Pues les digo que, según el barómetro conflicto, apareció estos días. Fíjense que se registraron 66 hechos violentos denunciados. El año 233. Subieron de 25 a 61. ¿Dónde tuvieron las usurpaciones más grandes? En las 3 principales ciudades, ¿cierto? Victoria, Coyhaique y Ercilla. Las principales. No nos engañemos ni nos dejemos engañar, señores. Los cerca de 600 habitantes de Temu Cuycuy no representan la etnia mapuche. Los mapuches son hombres, mujeres y niños chilenos que aman sus raíces, que quieren surgir y a los cuales también yo conozco. Primeros como habitantes de la Araucanía, luego como autoridad y ahora como diputado sigo trabajando con ellos. Reconocimiento constitucional, cuenten conmigo. Fomento de la cultura, cuenten conmigo. Más o menos proyectos productivos, cuenten conmigo. Cupos políticos, cuenten conmigo. Pero no para proteger y priorizar a un grupo violentista que, sobre pretexto de reivindicaciones territoriales, han asolado a una región y han hecho que sus propios hermanos sufran la estigmatización. No, señores, en eso no estoy disponible ni estaré nunca. Muchas gracias, presidente. Ofrecemos la palabra al honorable diputado integrante del Comité de la Federación Regionalista Verde Social e Independientes, don Esteban Velázquez Núñez. Tiene usted la palabra, señor diputado, hasta por 2 minutos y 19 segundos. Gracias, presidenta. Las políticas indígenas, con todos los avances que hayan podido tener, no han reconocido derechos colectivos de nuestros pueblos originarios. Nos quedamos atrás comparado con otras sociedades, alejándonos del panorama de la región. Nos hemos acostumbrado a pensar que los pueblos originarios son solo grupos vulnerables y tratarlos con acciones asistencialistas, siendo testigos cómo llegan los distintos ministros a sus territorios, bienes nacionales, por ejemplo, como por obra divina, entregando y transfiriendo terrenos y sitios casi como un regalo. Se olvidan que son pueblos que poseen y merecen respeto por sus propias instituciones políticas, sus autoridades tradicionales, sus identidades y normas de convivencia de su propia nación. Cualquier valoración de su cultura y cualquier medida de beneficios sociales para ellos no logrará plenos efectos, a menos que se construya una nueva institucionalidad que tenga como principios orientadores derechos colectivos, como la autodeterminación de los pueblos originarios, la autonomía, la representación política especial, la protección de su territorialidad, tierras y aguas indígenas, la integridad de sus identidades culturales y la mantención de sus formas de vida. Todo dentro del contexto, por supuesto, del mismo Estado y sistema jurídico chileno. Cualquier otra visión conservadora, presidenta, en este sentido, que entiende estos derechos casi como privilegios, se equivoca al no ver la imperiosa necesidad que existe de reconocer e intentar sanear las aberraciones coloniales de un pasado no tan lejano, preservar la integridad cultural de los pueblos originarios y mantener viva su forma de vida como una visión propia y auténtica. Chile debe continuar concebiéndose como un Estado unitario, social, sí, libre, independiente, soberano, democrático, pero también debe comenzar a entenderse y aceptarse como un Estado descentralizado, multicultural y plurinacional, sin temores ni complejos. Aceptar que este abanico diverso permite que las sociedades seamos más fuertes, porque entendemos que se reconocen nuestras individualidades. Que sea así, señora presidenta, y entendamos que nuestros pueblos originarios hoy día deben tener el lugar que corresponde. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Velázquez. Corresponde ahora hacer uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité del Partido Demócrata Cristiano, don Mario Venegas. Tiene usted la palabra, señor diputado, hasta por 5 minutos y 25 segundos. Gracias, presidenta. Quisiera partir diciendo que el objetivo de esta sesión especial
debiera demandarnos cuidar muy especialmente el lenguaje, porque lo que venimos a tratar de acá es construir soluciones. Deseo tener la capacidad de poder expresar con toda la fuerza que se requiere la importancia que tiene para mi región, la región de la Araucanía y otras regiones, el que seamos capaces de aportar desde este espacio a la construcción de soluciones de mediano, largo plazo. Porque hay una constatación: resolver los problemas que el Estado de Chile tiene con nuestros pueblos originarios es un desafío que nos va a demandar muchísimo esfuerzo y que seguramente no se van a resolver en el corto ni siquiera en el mediano plazo. Parafraseando, diría que la Araucanía tiene una pena, y también algunas de las regiones contiguas. Los habitantes de nuestra región esperan que haya paz, que haya posibilidad de trabajar y construir para mejorar nuestras condiciones de vida y salir de esta deshonrosa condición de ser la región más pobre del país. Y cuando enfrentamos el tema que nos ocupa, si me permite, estimada presidenta, al señor ministro, yo tengo mi propio diagnóstico como persona que nació, ha vivido, vive y quiere seguir viviendo en la región de la Araucanía, que tiene alguna experiencia y que además soy profesor de historia. De manera que algo he estudiado el tema. Y yo creo que el problema que tenemos es que no tenemos un diagnóstico compartido respecto de cuál es y cuál ha sido la situación de nuestros pueblos originarios a lo largo de la historia y de la relación, ¿no es cierto?, entre estos y el Estado de Chile, representado en distintos momentos históricos por diversos poderes y opiniones políticas. Entonces, ¿qué debiéramos hacer? ¿Qué debiéramos nosotros hacer esfuerzos? Tratar de construir un diagnóstico que nos represente en lo posible a todos. Sé que es una tarea muy difícil, pero tiene que hacerse un esfuerzo, porque si no tenemos ese diagnóstico que dé cuenta de la realidad real de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, no podremos construir respuestas eficaces y convenientes. Quiero decir que tenía mucho temor del Chagún y debo decir que quedé sorprendido del respeto con que se realizó. Y creo que es una demostración de que se puede dialogar cuando se dan las condiciones, ¿no es cierto?, y se pone cuidado en el fondo y en las formas. Creo que en ese Chagún hay una idea central que yo quiero, en nombre de la bancada de la ADC, plantear. Y esto es que los pueblos originarios están pidiendo que se pudiera conformar una comisión de esclarecimiento histórico, que es la línea que estoy señalando. Esa comisión de esclarecimiento histórico de lo que ha ocurrido con el Estado y los pueblos originarios nos podría dar luces acerca de, ¿no es cierto?, las tareas que debemos ir emprendiendo para resolver de una buena vez estos hechos, ¿no es cierto?, que están hoy día conflictuando la relación en nuestra región y en otras regiones del país. No creo que sea descalificando a unos u otros como podamos construir eso. Han habido hoy día, venimos saliendo de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y el gobierno ha anunciado que le puso trámite a 2 proyectos de ley que están acá en el Congreso, en el Senado.
la Comisión es decir, el Consejo de Pueblos y el Ministerio de Pueblos Indígenas. Consideramos que es un avance, pero insuficiente. También abierto a mirar lo del reconocimiento constitucional, lo consideramos como un avance, pero ciertamente hay otros elementos que se han ido incorporando a lo largo de estos años. Y por tanto, quisiera apoyar. Gracias, diputado Venegas. Corresponde ahora hacer uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité de la Unión Demócrata Independiente, señor Gustavo Sangüesa Dueñas. Tiene usted la palabra, señor diputado. Gracias, presidenta. Hoy la región de la Araucanía agrupa algunas de las comunas más pobres del país, sufriendo una situación de vulnerabilidad grave. A esto se suma el constante conflicto que se vive en la zona, fomentado por grupos radicalizados que han impedido llevar a cabo un diálogo efectivo entre la autoridad y los habitantes de la región. Es necesario que hoy se adopten medidas para hacer frente a esta situación, pero para ello es necesario que se produzcan instancias de diálogo efectivas entre los distintos involucrados, existiendo disposición de ambas partes para lograrlo. Dentro de los ejes que se han planteado por diversas comunidades indígenas se encuentran las siguientes: la desmilitarización, el establecimiento histórico mapuche, la restitución del territorio, la libre determinación. Estos planteamientos fueron presentados a la Comisión de Derechos Humanos en la sesión especial celebrada para tal efecto el miércoles 12 de junio de este año. Las políticas hacia los pueblos indígenas implementadas por el Gobierno. Está la consulta indígena, la regulación y adopción de políticas en materia indígena se radica en distintos órganos, dentro de los cuales destacan la CONADI y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Una de las medidas más complejas que se han tratado de implementar han sido el proceso de consulta indígena promovido durante este año en el marco del Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Paz de la Araucanía. Según el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente a los pueblos indígenas, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados. Estos deben realizarse de buena fe y de manera flexible con la finalidad de llegar a un acuerdo. El proceso de consulta se lleva a cabo según la siguiente etapa: planificación, información, deliberación interna, diálogo, finalización y cierre. Es así como esta medida constituye una instancia fundamental de diálogo que permite integrar la visión de las comunidades indígenas en la elaboración de las diferentes políticas y normas que pueden afectarles. Para que sea una medida realmente efectiva, resulta indispensable que exista disposición de todos los actores involucrados de participar en esta instancia, lo que claramente no ha ocurrido en el último proceso que se ha llevado a cabo. Es por esto que el Gobierno ha optado por suspender el proceso que actualmente se encuentra pendiente por 45 días para evaluar las falencias del mismo y determinar si se continuará con este o no. Así lo ha declarado el jefe de la Unidad de Coordinación de Pueblos Indígenas, Gonzalo Arenas. Vamos a ver si hay una disposición en los principales dirigentes indígenas para ver si continuamos o no después de los 45 días o derechamente lo suspendemos, lo dejamos sin efecto y el día de mañana comenzaremos otro proceso. Bien lo planteó el ministro Sichel recientemente en la Comisión de Derechos Humanos, donde claramente dejó abierta la puerta para poder desarrollar un nuevo proceso donde una de las cosas que le solicité personalmente fue precisamente que pudiesen estar todos los actores presentes en la mesa para hacer una consulta que pudiese responder finalmente a todos los involucrados. Otras políticas del Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social ha promovido además una serie de políticas dirigidas especialmente a los pueblos originarios, dentro de las cuales destacan la calidad de vida y el autocuidado, programa que entrega capacitación a mujeres mapuches de la comuna de Ercilla en apicultura, agricultura orgánica, artesanía, crianza de animales, entre otras áreas, con el objetivo de desarrollar actividades productivas que saquen a sus familias de la pobreza. Subsidio a la capacitación y especialización para indígenas, que consiste en la entrega de un subsidio en dinero para profesionales y técnicos indígenas destinado al pago de aranceles anuales de cursos de especialización técnica o programas de posgrado en universidades o instituciones nacionales.
El Fondo de Desarrollo Indígena, programa que entrega recursos para financiar iniciativas socioproductivas con pertenencia cultural que permitan mejorar la condición de pobreza y la baja generación de ingresos de la población indígena, urbana y rural, por medio de instrumentos concursables. El monto del subsidio es variable según la región y va desde 1 a 2,5 millones. Turismo y pueblos indígenas, que consiste en un apoyo financiero a iniciativas orientadas a la gestión turística de los pueblos indígenas mediante la adquisición de equipamiento turístico, infraestructura y habilitación productiva. Difusión y fomento de las culturas indígenas. Este programa entrega financiamiento para proyectos que promuevan, difundan y rescaten las costumbres y expresiones culturales de los pueblos indígenas a través del financiamiento de iniciativas que aborden la pérdida del conocimiento y fomenten la valoración del referente cultural a los distintos pueblos indígenas del país. Manejo y protección del patrimonio cultural indígena, recuperación y revitalización de las lenguas indígenas, educación intercultural indígena. Dentro de esto, yo creo que el Gobierno ha avanzado en una serie de iniciativas en materia indígena, tendiente a resolver las principales problemáticas que afectan a las distintas comunidades que forman parte de nuestro país. Consideramos que es posible seguir mejorando, siempre que sea dentro de los marcos de la institucionalidad, con respeto a la autoridad y apertura al diálogo. Es en virtud de lo anterior, por un lado, que valoramos las instancias formales en las que se ha llevado a cabo una discusión seria y con altura de miras, pero al mismo tiempo condenamos aquellas actitudes de grupos radicalizados que se han opuesto al diálogo y desafiado a la autoridad adoptando una actitud intransigente ante las propuestas que se les han presentado. Son este tipo de actitudes las que impiden dar respuesta a las problemáticas urgentes a las que se enfrentan las comunidades indígenas. Un claro ejemplo de esta postura son las declaraciones de Héctor Yaitul, vocero de la coordinadora Arauco-Mayeco-CAM, comillas, el Estado y la gobernanza tienen un descontrol total en este momento, porque están muy subyugados a los intereses del gran capital y saben que el problema pasa por una disputa territorial en concreto. Si hay que buscar una solución hoy día, tiene que ver con acceder a las demandas del movimiento mapuche autonomista, sobre todo en lo que respecta a la demanda del tipo territorial. Es decir, nosotros estamos disponibles a conversar y a transar inclusive sobre la base de la restitución de las tierras para el pueblo nación mapuche. Cierre comillas. Comprendemos que estas son posturas radicalizadas, que no son representativas de todas las comunidades indígenas involucradas, pero de todas formas es relevante levantar este punto, ya que este tipo de actitudes, por minoritarios que sean los grupos que las promueven, son los que han sido una piedra de tope en las distintas instancias del diálogo que se ha intentado llevar a cabo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sangüesa. Corresponde ahora hacer uso de la palabra a la honorable diputada integrante del comité del Partido Comunista, la señora diputada Carmen Hert Cádiz, hasta por 6 minutos y 35 segundos, sumado el tiempo otorgado por el comité del Partido Radical. Tiene usted la palabra, señora diputada. Gracias, presidenta. Una vez más, el Congreso Nacional de la República, en este caso la Cámara de Diputados, aborda el tema de la relación con el pueblo mapuche. Pero esta vez quisiéramos empezar con la petición de que este Congreso formalmente pida perdón al pueblo mapuche y solicitamos este tipo de pronunciamiento por una cuestión básica de ética, de memoria y de verdad histórica. Y para ello nos referiremos a resoluciones y aprobaciones de presupuestos destinados a financiar en su momento la invasión y guerra de conquistas desatada por el Estado de Chile contra el territorio y las riquezas naturales del pueblo mapuche. El Congreso jugó un rol central al aprobar en las sucesivas leyes de presupuesto entre los años 1861 y 1881 de financiamiento de la invasión a la Araucanía, junto con los cuerpos legales que formalizaron su ocupación, tales como la Ley de 1861 sobre obras militares en Ultra Biobío, la Ley de Fundación de Poblaciones en el Territorio de los Indígenas de 1866 y la Ley sobre autorización concedida al Presidente de la República para aumentar la fuerza del Ejército Permanente y para invertir 500.000 pesos en las obras militares que se emprendan en Arauco de 1866, entre otras.
En el debate parlamentario de estas leyes en su momento, el diputado Mata Goyenechea denunció que la denominación pacificación era una guerra encubierta. Dijo textualmente, según consta en las actas: si fuéramos a examinar con calma todo lo que dicen los documentos oficiales respecto de esta pretendida ocupación de la Araucanía, veríamos, descartando todo lo que esto tiene de ridículo y pequeño, que lo que hemos hecho es más que suficiente para que se nos califique de bárbaros e ignorantes. Y tan cierto es esto que en los mismos planes de las expediciones que se han hecho estaba prescrito el asesinato, el robo y el incendio en perjuicio del pueblo mapuche. Nuestra solicitud, señora presidenta y honorables colegas, no es una formalidad. A nuestro parecer debe ser la actitud de este Congreso, que además debiera comenzar a tomar las medidas necesarias para aportar a una solución real y de trascendencia histórica en la relación del Estado de Chile con el pueblo mapuche. Esta relación debe estar basada en el respeto y reconocimiento a tres aspectos sustanciales que desde nuestro punto de vista son, en primer lugar, el territorio, que no es solo la devolución de tierras, sino también la preservación de los recursos hidrobiológicos, silvícolas, medioambientales y de recursos naturales que conforman el espacio geográfico. En segundo lugar, la identidad. El Estado de Chile debe administrar todas las medidas que aseguren y protejan la cultura y cosmovisión que el pueblo mapuche ha construido a través de su historia. Para esto es fundamental el apoyo a la preservación del idioma, pues en este se expresa de manera viva la relación de un pueblo con su entorno y su proyección hacia el futuro. Y en tercer lugar, autonomía. Para avanzar en soluciones reales y de alcance histórico, es urgente generar espacios de participación y sobre todo de decisión. Por ello se debe abordar sin complejos ni lecturas maximalistas el tema de espacios de decisión política autónomos por parte del pueblo mapuche, el cómo y cuándo se debe discutir acá y obviamente con el máximo de organizaciones propias del pueblo mapuche. Estamos y estaremos siempre disponibles para construir espacios y agendas de discusión y de intercambio de ideas y opiniones que apunten a soluciones reales y prácticas a las demandas del pueblo mapuche. Pero se hace presente que no pueden ser agendas que no involucren la definición de políticas concretas y palpables para el propio pueblo. No podemos estar décadas discutiendo sin tomar medidas activas y que se expresen en leyes, en presupuestos específicos y sobre todo en la reforma constitucional. El asesinato de Camilo Catrillanca ha dejado al descubierto una vez más el andamiaje que desde sectores políticos y del Estado se generan para seguir encubriendo la discriminación y sobre todo la criminalización de un pueblo. El prejuicio, el racismo y las razones económicas siguen estando presentes en la relación del Estado de Chile con el pueblo mapuche. Es preciso cambiar ya los ejes de esta relación, si no las consecuencias serán nefastas para todos los que vivimos en este país. Estamos disponibles para trabajar con todos aquellos que busquen construir un nuevo trato con el pueblo mapuche. Por lo mismo, rechazamos en su momento la fallida consulta que este gobierno quiso implementar de manera mañosa para intentar legitimar políticas que apuntaban en sentido contrario a la búsqueda de soluciones, sino más bien insistir en la mirada añeja que se ha tenido respecto al pueblo mapuche. Saludamos y respaldaremos cualquier iniciativa que ponga en el centro el diálogo y la construcción de caminos efectivos en lo político, institucional y económico para hacer real una nueva relación del Estado de Chile con el pueblo mapuche. He dicho. Gracias, presidente. Gracias, diputada Carmen Hertz. Saludamos a quien se encuentra presente en nuestra sala, al ministro del Interior y Seguridad Pública, don Andrés Chadwick Piñera, y reiteramos también nuestros saludos a los representantes del Tragún de Temucuicui, don Marcelo Catrillanca, don Galvarino Reymán, don Rogelio Nahuel y la señora Anayao, y quienes la acompañan también en estas tribunas, en esta sesión. Corresponde ahora otorgarle el uso de la palabra al honorable diputado, integrante del comité.
de Evolución Política, don Andrés Molina, quien hará uso de la palabra hasta por 6 minutos y 42 segundos. Tiene usted la palabra, señor diputado. Gracias, presidenta. Aprovecho a saludar a los ministros, al subsecretario y también a los dirigentes que nos acompañan de nuestra región, en especial a Marcelo Catrillanca también, que está acá. La verdad es que nuestra región está sufriendo, y está sufriendo porque yo creo que muchas generaciones no han sido y no hemos sido también capaces, los que hemos estado, y lo digo por mí, hace poco en la política, pero no hemos sido capaces. Tenemos una región maravillosa, quizás la más linda de todas, una región que tiene todo para salir adelante, y la verdad es que hoy día estamos sufriendo. Y estamos sufriendo porque vemos violencia todos. El pueblo mapuche se vio violentado, ¿cierto? Habla de militarización, habla de la imposibilidad muchas veces de poder tener espacios de autonomía, de autodeterminación, y muchos de ellos también se ven afectados por muchos atentados que de una u otra manera les afectan. Agricultores, y tenemos una región entonces que no encuentra su camino, que está nublada. Y nosotros, que hoy día estamos aquí, legisladores, tenemos una misión, y esa misión es justamente avanzar en muchos compromisos que llevamos años escuchándolo y que de una u otra manera han hecho y han sido justamente compromisos que han generado violencia. Lo decía el propio Papa cuando fue a Temuco y dijo que se había justamente hecho y se había generado violencia a través de muchos compromisos que los gobiernos han hecho con nuestra Araucanía, a través de justamente compromisos de reconocimiento, de avance en todos los temas legislativos, y que basta nomás recordar, incluso el último gobierno de la presidenta Bachelet, cuando hizo su discurso de los 21 de mayo, cuando dijo: en los próximos 100 días le voy a dar carácter de ministro al director de la CONADI, voy a sacar adelante en 100 días el ministerio y también el Consejo de Pueblo. Eso lo dijo la propia presidenta el 21 de mayo, iniciando su gobierno. Y todavía no tenemos ni ministerio ni Consejo de Pueblo, y nunca se le nombró ni menos el carácter de ministro al señor director de la CONADI. Bueno, han pasado años, hemos tenido muertes de carabineros, de mapuches, de agricultores, incluso hasta de candidatos a concejales en la zona. Y yo creo que llegó el minuto, y en esto creo que es muy importante lo que está sucediendo, y en esto quiero valorar, lo hice a través de la prensa también, la posibilidad que podamos tener también en un dolor como el de Marcelo Catrillanca, el papá, ¿cierto?, de poder justamente generar desde aquí un diálogo que nos permita poder tener esperanza. Y yo creo que eso es lo que nosotros debiéramos lograr, y en eso un desafío, que yo creo que aquí justamente tenemos que tratar de sumarnos, avanzar rápido, avanzar conscientes de que probablemente no vamos a avanzar en todo de acuerdo, probablemente en el reconocimiento vamos a tener temas en los cuales no vamos a estar de acuerdo, pero sí tenemos justamente que llegar a un acuerdo que nos permita dar soluciones, el Consejo de Pueblo, y al mismo tiempo un desafío. Ojalá avanzáramos en ir justamente retirando carabineros, logrando justamente tener espacios donde no se vayan produciendo más delincuencia, más hechos de violencia. ¿Quién no va a querer? ¿Qué gobierno no va a querer justamente tener menos presencia de carabineros en nuestra región? Pero hoy día no se puede, si hoy día es la realidad, hoy día lo tenemos toda la semana, y por lo tanto creo que es muy importante que ojalá podamos lograr también ese compromiso. El gobierno lo ha dicho a través justamente de su nuevo ministro, de que ya está caminando los proyectos de reconocimiento de Consejo de Pueblo, de ministerio, y también lo dijo recién el ministro en la comisión. No quiero esperanzar, me pareció muy bien que lo que dijo, no quiero esperanzar, vamos a ir primero por el Consejo de Pueblo, terminando el Consejo de Pueblo seguiremos con el ministerio, y por lo tanto creo que es muy importante que nos demos también y que cumplamos nuestros compromisos. Yo hago una petición también al gobierno en ese sentido. Tenemos un gran desafío en la Araucanía. Yo creo que en nuestra zona, sin duda, Ercilla es una de las comunas más pobres, probablemente, y sin lugar, está siempre entre las 3 o 4 más pobres de Chile, y no es casualidad. La gran mayoría de los que está aquí vive por algo, y es de origen de Ercilla, y si no es de Malleco, y en Malleco, el último censo de Malleco muestra que ninguna, salvo Angol, ninguna de las comunas crece. Al contrario, decrece. La gente se está yendo de Malleco, y eso no es normal en nuestro país, y por lo tanto creo que nos tenemos que hacer cargo de esa realidad.
En ese mismo tema creo que también este cartel que hemos visto hoy día aquí, que tiene que ver con el esclarecimiento histórico, sin duda estoy muy de acuerdo. Creo que como muchos países, gran parte de los países, ¿cierto?, que fueron colonizados tienen una historia de sus pueblos originarios, de mucho dolor, de discriminación, nuestro país también lo tiene. Y creo que es muy importante que ojalá podamos escribir una historia que nos pueda, en alguna medida, y esto está en muchos de los acuerdos, en muchas de las mesas de diálogo. Esto hacía parte de los resúmenes de todas las mesas de diálogo, pero no se ha avanzado. Y volvemos a las mismas, estas son parte de las deudas que tenemos. Y ojalá justamente ahí trabajen historiadores de todos los colores políticos, para que esto tampoco termine siendo un tema de derecha o de izquierda, sino que sea un tema de la realidad. Creo que es súper importante que ojalá podamos avanzar. Todos los gobiernos lo han tratado de hacer, pero no hemos visto que no avanzamos. Y ojalá tengamos una historia que podamos compartirla toda, de enriquecimiento. Yo estoy muy claro, tenemos un pueblo mapuche maravilloso, de paz, que uno lo encuentra en cada uno de los lugares donde va, pero que hoy día tiene graves problemas de oportunidades. Y en eso yo estoy muy de acuerdo en que podamos consultar cambios de la ley. ¿Cómo no vamos a consultar si todavía se siguen inscribiendo extranjeros como mapuche y se llevan justamente los beneficios? ¿Cómo no vamos a consultar que las asociaciones de comunidades sean solo de 25 personas y no de menos personas? ¿Cómo no vamos a consultar que se pueda justamente en las herencias poder llegar a dividirse a los 5.000 metros y no 3 hectáreas, cuando muchas de las sucesiones claramente no pueden dividirse porque no puede ser menos de 3 hectáreas? Los derechos real de uso, que sean realmente un derecho y no se pierda cuando se muere el papá o la mamá. Todas esas cosas son las que se querían consultar y hoy día la consulta está toda mala. No, tenemos que recuperar la consulta. Es el desafío y tenemos que ir por el diálogo. Eso es lo que espero de nuestra generación. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, ministro. Gracias, diputado Molina. Corresponde ahora hacer uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité de Revolución Democrática, el señor diputado Miguel Crispi Serrano, hasta por 5 minutos y 04 segundos, dado que también se le ha otorgado un tiempo adicional. Tiene usted la palabra, diputado. Gracias, presidenta. Mi experiencia en el trabajo desde la Comisión de Derechos Humanos en relación a las comunidades mapuche ha sido de un enorme aprendizaje. Y creo que la pregunta que tenemos que intentar responder aquí es si estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que nadie podría responder que las estamos haciendo bien. Y en eso creo que también el Estado chileno y las naciones que participan de Naciones Unidas en algún momento comenzaron a hacer la reflexión respecto al valor que había en la protección de las culturas indígenas. Y así fue que se firmó y se redactó el convenio de la OIT, que lo que dice es que no es irrelevante. No es irrelevante que en medio de la voracidad comercial se pase por arriba de un lugar donde habitan las comunidades indígenas, porque hay un valor en proteger esa cultura, que nuestras sociedades son mejores en cuanto protegemos esas culturas. Y me parece que si es que estamos aquí es porque no los hemos hecho bien. Si hicimos una sesión especial donde convocamos a distintas comunidades de Temucuicui, donde valoro la participación del diputado Sangüesa y Nino Baltolu, miembros de la Comisión de Derechos Humanos, distintos parlamentarios, presidentes y presidentas de comisiones, y fueron a ese lugar a escuchar a las comunidades, es porque sabemos que lo estamos haciendo mal y nos hace falta escuchar más. Si es que hoy día tenemos una comisión investigadora que está viendo el tema de tierra indígena, es porque hay algo que no está ocurriendo como corresponde. Y en eso la invitación es el recorrer un camino distinto. Porque a mí me llama la atención, ministro, por su intermedio, presidenta, que la hoja de ruta que propone un gobierno, las medidas que quiere hacer y que proponen un programa de gobierno, se vean totalmente inalteradas a pesar de lo que empieza a ocurrir. A pesar de la conmoción que genera el asesinato de Camilo Catrillanca, se sigue la misma hoja de ruta. Me llama la atención. Y en eso quiero destacar la enorme solidaridad de las comunidades y los dirigentes de Temucuicui. Porque a pesar de todo lo que se dice, lo que ellos han pedido es diálogo. Lo que ellos han ofrecido es una conversación del más alto nivel con el Estado chileno. Y lo hicieron en primer lugar a través del Parlamento porque las confianzas con el gobierno estaban quebradas. Y nos dijeron, ustedes son parte del problema. Aquí no hay ni izquierda ni derecha. Aquí el Estado chileno es el que ha pasado por arriba los derechos más fundamentales
de nuestras comunidades. Ustedes son los que han financiado en distintas leyes esos presupuestos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, encontramos un espacio para dialogar y convocamos a esta sesión. Y en esta sesión son 4 puntos los que han puesto y han subrayado las comunidades. El tema del territorio, el tema de la autodeterminación, de la desmilitarización y de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Pero sabe, ministro, a través suyo, presidenta, donde han puesto, desde mi impresión, el énfasis y la fuerza es en esta Comisión de Esclarecimiento Histórico. Y con mucha claridad, con mucha visión. Porque al final es muy difícil reparar cuando antes no hay una verdad. Las comisiones RETIC, VALEC, la misma Comisión de Verdad y Nuevo Trato, las comisiones internacionales que se realizan para reparar conflictos profundos que tienen las sociedades, se realizan porque se entiende que la verdad en sí misma ya es un acto reparatorio. Y por eso creo que en una sociedad, en países donde se ponen en cuestión los valores más fundamentales de la democracia, donde se cuestiona la tolerancia, la diversidad, la pluralidad, no hay mejor señal que pueda dar un gobierno que comenzar a resolver este conflicto que le pesa a nuestro país, que convocar una comisión de esclarecimiento histórico. ¿Qué mejor oportunidad para comenzar a dialogar políticamente? Yo sé que es difícil, porque obviamente que estas comisiones no es juntarse a conversar. Estas comisiones se hacen por ley y tienen sus repercusiones. Y los estados tienen que hacerse cargo de reparar si es que en esa conversación democrática se llega al resultado de que han habido vulneraciones y violaciones a los derechos humanos. De verdad, ministro, la oportunidad que usted tiene es inigualable. De un gobierno de derecha, de hacer lo que la concertación y la nueva mayoría no pudieron hacer o no quisieron hacer. ¿Qué más da? Pero hoy día gobiernan ustedes y yo los invito a de verdad recoger la oportunidad y convocar con nuestro apoyo también a una comisión de esclarecimiento histórico. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado Miguel Crispi. Continuando con el uso de la palabra, corresponde intervenir a la honorable diputada, representante del Distrito 27 de la región de Aysén, la señora diputada Araceli Leuquén Uribe. Tiene usted la palabra hasta por 3 minutos y 54 segundos. Ahí sí. Muchísimas gracias, presidenta. Desde sus orígenes centenarios, el pueblo mapuche ha desarrollado instancias tradicionales de participación, de toma de acuerdos y de decisiones. Como ya todos sabemos, existen instancias solemnes en donde tanto los líderes mapuches como huincas e invitados buscan solucionar un conflicto en paz, mirándose a los ojos y generando las confianzas necesarias entre los involucrados. Quiero subrayar en este punto algunas instancias de paz, insignes en la cultura originaria del pueblo mapuche, por lo que tanto ellos como los no mapuches manifiestan su rechazo a la violencia, a los recursos extremos y a los actos que desconocen que en Chile vivimos en una democracia, en donde todos tienen cabida. Hechos tan lamentables como el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay, el asesinato de Camilo Catrillanca o las constantes noticias de violencia que nos llegan desde la Araucanía deben terminar, reconociendo que el pueblo mapuche es un pueblo de paz, inserto en las raíces de nuestro Chile. Siendo indudable que debemos avanzar en diálogo y convivencia, no cabe sino celebrar las distintas medidas adoptadas por el gobierno y por los dirigentes mapuches para avanzar en un camino de entendimiento. Permitir la administración de parques nacionales a las comunidades indígenas cuando estén dentro de áreas de desarrollo, con el fin de que puedan administrar los recursos propios para el desarrollo de proyectos en educación, salud, turismo, etc. Modificar la ley indígena para potenciar el uso productivo de las tierras entregadas a los miembros del pueblo mapuche, ajustando las prohibiciones de vender, hipotecar, arrendar o disponer de sus tierras. Promover la inversión, creando un sistema de garantía y crédito que permita a emprendedores indígenas acceder a los recursos necesarios. Y muchas otras propuestas que sin duda alguna son invaluables para el pueblo mapuche. Pese a lo dicho, no puedo dejar de señalar ciertos hitos y reivindicaciones que no avancen en un camino de encuentro. Distintas han sido las manifestaciones y solicitudes de mayor autonomía para el pueblo mapuche, pero debemos ser contundentes en decir que Chile es un país unitario, con un Estado de Derecho único y una sociedad plural.
Claro que debemos reconocer los legítimos derechos y la identidad cultural, pero esta hoy debe entenderse con el resto de la sociedad chilena, con la cual convive, que también se ha forjado enfrentando dificultades, adversidades y problemas. La necesidad de desarrollo también debe ser armónica y así como el Estado efectúa esfuerzos necesarios en invertir, promover y fomentar el crecimiento mapuche, muy especialmente en la zona de la Araucanía, debe respetarse allí la soberanía del país, el orden público, la seguridad pública y las leyes vigentes, deber de propio y de todos los ciudadanos. Reafirmo completamente mi compromiso personal y político, Presidenta, y asumo también el de la bancada de Renovación Nacional, la que, debemos decirlo, tiene la mayor presencia en la Araucanía en términos electorales, para seguir avanzando en diálogo, en entendimiento, en búsqueda de la justicia y la equidad entre todos los involucrados, así como para trabajar por más medidas en beneficio del pueblo mapuche y de las comunidades. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada Leuquén. Corresponde ahora hacer uso de la palabra al diputado representante de la región de Arica y Parinacota, distrito 1, a don Luis Rocaful López. Tiene usted la palabra, señor diputado, hasta por 3 minutos. Gracias, Presidenta. Hemos escuchado atentamente primero a la diputada Emilia Nullao, quien ha sido una fuerte defensora de su etnia, el pueblo mapuche. Sin embargo, Chile es un país largo y también hay otras etnias, también hay otros pueblos originarios. Y en justicia también, cuando hablamos de políticas respecto a pueblos indígenas, también deberíamos considerar las particularidades que tiene cada uno de los pueblos y la importancia que tiene cada uno de ellos. Y a mí hoy día me asiste la obligación de manifestar justamente la presencia que existe en el norte con el pueblo aymara, un pueblo que hace soberanía, que cuida la frontera y que integra también justamente a otros pueblos vecinos de Bolivia y Perú. Han ocurrido a veces, y lo que quiero referirme es que cuando se toman medidas, se toma como referente el pueblo mapuche, y la verdad las cosas es que cada una de las etnias tiene particularidades, y las medidas que se toman en favor de los mapuches no les sirven a los aymaras o a otro pueblo, como los pascuenses quizás. Por lo tanto, en ese sentido, aquí quiero manifestar y quiero llamar la atención del gobierno respecto al abandono que existe con el pueblo aymara. El pueblo aymara, por ejemplo, hoy día se le está prohibiendo quemar leñas, pero en las localidades no tienen energía eléctrica, pues. Entonces, ¿de qué se pueden abrigar si a veces tienen que sobrevivir a 10 grados bajo cero? Se habla de la ganadería de los camélidos, sin embargo, las condiciones sanitarias altamente exigentes no le permiten bajo ningún punto de vista realizar faenamiento. Y cuando hacen charqui, resulta que los persiguen, el SAC les saca unas tremendas multas y hoy día varios de ellos prácticamente están prófugos de la justicia. Esa es la realidad que está viviendo. Las únicas maneras de sobrevivir el pueblo aymara tiene que ver con una antiquísima costumbre que es el trueque. Intercambiar cosas con las otras comunidades aymaras que están en Bolivia, que están en Perú, que están ahí mismo. Sin embargo, el SAC les prohíbe este intercambio. Por lo tanto, yo quiero llamar la atención y coincido plenamente hoy día con todas las injusticias que se han cometido con los pueblos mapuches y otros, pero también quiero llamar la atención por el pueblo aymara, pueblo que ha luchado por lo que tiene, pueblo que le ha costado, pero que ha sufrido las inclemencias y las postergaciones del Estado de Chile. Por lo tanto, ministros, llamo la atención de ustedes cuando apliquen alguna medida que tenga que ver con los pueblos originarios. Consideren que cada pueblo tiene una historia aparte, que cada pueblo tiene una particularidad y es así, con una participación de ellos mismos, es que deben tomar justamente medidas para que puedan desarrollarse. Quiero hacer hincapié, 40.000 millones de pesos de la Araucanía para el plan Araucanía y para el plan Parinacota o plan andino, 0 pesos. Hasta el día de hoy no hemos visto lo que es un solo peso, ni una medida que sea justamente que tenga que ver con el desarrollo desde los... Gracias, diputado Rocaful. Corresponde ahora hacer uso de la palabra al honorable diputado representante del Distrito 6 de la región de Valparaíso, don Diego Ibáñez Cotroneo, hasta por 3 minutos y 6 segundos. Tiene usted la palabra, diputado. Gracias, Presidenta. Bueno, primero que todo, abrazar a las comunidades presentes y nuestro total reconocimiento también a Marcelo Catrillanca por la lucha, por la entereza, por la fuerza con la cual
ha impulsado un proceso de diálogo. Esto que estamos haciendo hoy es parte también de la apertura de un diálogo con criterios distintos a los cuales se ha sostenido históricamente el diálogo entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Y particularmente quienes llevamos poquito en el Parlamento hemos aprendido bastante de las reuniones previas, del diálogo que hemos tenido con los dirigentes, y es necesario mencionar que no queremos replicar las causas del problema, de la discriminación, de la segregación, de la violencia, del racismo. Y para eso quiero que todos en este hemiciclo pidamos perdón. Como señalaba la diputada Hertz, perdón por no reconocer una cultura que hoy está pidiendo a gritos que cambiemos el trato histórico con el cual nos hemos referido a un pueblo que tiene vida, a un pueblo que sigue existiendo, a un pueblo que pese a todo está hoy reivindicando un estándar de verdad histórica sobre el cual diseñar nuevas políticas públicas. Y pedir perdón es hacernos cargo de este primer paso, porque aquí han habido promesas incumplidas históricamente, pero en vía democrática, entre comillas, desde el Tratado de Nueva Imperial. Ha habido asesinatos en democracia de Alex Lemun, Matías Catrileo, Mendoza Collío, Camilo Catrillanca y una decena de víctimas mapuche que han luchado precisamente por la preservación de su identidad. Pedir perdón por la aprobación de la ley de presupuesto. Y pedir perdón no es un acto meramente simbólico. Pedir perdón es un acto profundamente político y un requisito y una condición para establecer un estándar con el cual hoy día podamos dialogar de nación a nación, de identidad a identidad, de territorio a territorio. Y lamento el actuar irresponsable que en este contexto ha tenido el gobierno, el ministro Chadwick, y creo que hoy con la sesión del Salón de Honor que se realizó en el Congreso este 12 de junio se abre una oportunidad histórica. Una oportunidad histórica para avanzar en reconocer un estándar que hoy debe ser vinculante, no consultivo, para establecer una verdad histórica que hoy lamentablemente la derecha no está reconociendo. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Ibáñez. Continuando entonces con el uso de la palabra, corresponde hacer uso de ella al diputado don Tomás Hirsch Goldsmith, hasta por 2 minutos y 43 segundos. Perdón, 1 minuto y 56 segundos. Tiene usted la palabra, señor diputado representante de la región metropolitana, del distrito 11. Gracias, presidenta. Decir que el Estado chileno tiene una deuda con el pueblo mapuche es quedarse corto. No podemos hablar de deuda cuando se trata de hablar de la enorme responsabilidad del Estado en acciones de persecución, despojo y asesinatos. Esta responsabilidad no es solo una mancha histórica que se remonta a la llegada de los españoles. Hay que decirlo, también es responsabilidad de la derecha y de los gobiernos de la Concertación. La dictadura, con violencia y represión, permitió que las forestales se apoderaran de manera fraudulenta de las tierras. Y luego, con la llegada de la democracia, esta situación no mejoró, sino que incluso se acentuó. Son muchos los informes internacionales que así lo establecen. Luego del cobarde asesinato de Camilo Catrillanca, el gobierno ha insistido en la militarización y la represión de las comunidades, pero el Chagún de Temucuicui es una señal de que el pueblo mapuche es capaz de responder a la violencia estatal con gran sabiduría y resolución, y es por eso que hacemos nuestras sus propias demandas. El pueblo mapuche tiene derecho a la restitución de su territorio ancestral y a la libre determinación. Es imperiosa la desmilitarización del Gualmapu y la constitución de una comisión de esclarecimiento histórico que establezca la verdad de la usurpación territorial y el genocidio cometido por el Estado chileno. Los mapuches tienen derecho a preservar su cultura y a decidir libremente su destino como nación.
los humanistas y el Frente Amplio apoyamos resueltamente sus demandas por estos derechos y expresamos nuestro compromiso y solidaridad para avanzar hacia su pleno cumplimiento. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Hirsch. Corresponde ahora hacer uso de la palabra al honorable diputado, representante del distrito 21 de la provincia del Biobío, Los Ángeles, Mulchen y otros, al honorable diputado don Cristóbal Urritucoechea Ríos. Hasta por 5 minutos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Quiero saludar a los ministros, por supuesto, y al subsecretario también. El INE en el 2017 nos entregó una serie de datos diciéndonos que el 12,8% de nuestra población pertenece a algún pueblo originario. 9,9% de la población, del total de la población chilena, casi 2 millones de personas. Y bueno, de eso gran parte obviamente son el pueblo mapuche. En este escenario resulta fundamental proteger su cultura, su identidad y su cosmovisión. Recordemos que es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, sus familias, sus comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas veladas por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación. Los pueblos originarios tienen derecho a contar con sistemas de educación intercultural bilingüe, tienen derecho al reconocimiento de su medicina ancestral y alternativa, tienen derecho a la promoción de sus costumbres y modos de vida, a la valoración de sus símbolos y vestimenta propia, a la conservación de sus lugares sagrados y a la preservación de su patrimonio cultural, arqueológico e histórico. Es destacable en esto el incesante trabajo del Gobierno para lograr estos objetivos. Hay que recordar lo difícil que resulta elaborar una política indígena general, ya que cada pueblo originario tiene su propia realidad, y así también los mapuches, dentro de sus comunidades, dentro de sus organizaciones, hay incluso hasta distintas lenguas. Su propia cultura y cosmovisión. Cada realidad es muy distinta y por lo mismo la forma de aproximarse a ella también lo es, y esto obviamente dificulta las cosas. Todo esto lo ha tenido presente el Gobierno al momento de diseñar proyectos de ley y políticas públicas tendientes a promover el desarrollo indígena y el mejoramiento de su calidad de vida. Pero me quiero detener, ministro, en el texto para agregar una parte ya que puede ser más personal o más direccionada al distrito donde yo estoy, porque allá también nosotros tenemos pueblo originario. Pero de alguna forma lo que empezó a desarrollar el Gobierno se estancó en la región de la Araucanía y dejamos de lado la provincia de Arauco y la comuna de Alto Biobío que está en la provincia de Biobío. Yo la verdad de las cosas es que no estoy de acuerdo con un nuevo ministerio. Creo que mientras menos ministerio y mientras menos direcciones existan en el Estado va a ser mejor. Pero ahora, si este ministerio nos va a ayudar a que se empiecen a separar o a terminar algunas cosas, por supuesto que lo aplaudo. Porque fíjese usted que nosotros, hoy día esta violencia rural que llaman, que está muy cercana al terrorismo, donde han muerto carabineros, donde se han destruido viviendas, donde se han destruido comisarías, donde se han tomado tierras, la violencia que existe dentro de los propios pueblos. Yo tengo la suerte de poder conversar con loncos o presidentes de comunidades y me muestran ellos mismos las llagas, las heridas que le han quedado de peleas internas, porque producto de esas peleas han sido la defensa de sus propias tierras. O sea, son ellos mismos las comunidades que a veces quieren tomarse sus propias tierras. ¿Para qué hablar de la violencia contra la mujer? Las mujeres en esos pueblos sufren, y sufren mucho, mucho más de lo que uno crea. ¿Por qué no se denuncia? No sé. Algunas de las personas me han dicho porque esto tiene que ver con algún legado cultural. No lo creo. Yo no creo que el pueblo mapuche sea un pueblo violento. No creo que sea un pueblo que quiere producir o hacer lo que hoy día se está viendo en algunas noticias, pero tampoco salen todas. Pero sí creo que hay una lejanía por parte del Estado, y no de este Gobierno, sino que en la historia de nuestro país, de nuestra nación, que de alguna forma impidió el desarrollo cultural, y que ese desarrollo cultural, la continuidad de desarrollo cultural, y que hoy día lo conociéramos. Entonces, entre la pobreza, entre la violencia, entre lo que ellos mismos viven, entre esta política gubernamental que terminó en la región de la Araucanía, yo le quiero pedir que, por favor, se puedan ampliar estos criterios. Se puede estudiar qué es lo que sucede con las ADIs, qué es lo que pasa con los pehuenches cuando salen de sus comunidades y son localizados en otras tierras. Pierden pan y pedazo, pierden absolutamente todo lo que el Estado le entrega.
tratar de meterse a fondo en lo que sucede dentro de las familias, dentro del matrimonio, dentro de las parejas, la relación que existen, porque la violencia contra la mujer, insisto, es durísima y es tremendamente fuerte. El machismo en algunos sectores predomina. Y eso también creo que hay que erradicarlo. En fin, ministro, yo creo que más que tal vez un ministerio, más que las políticas que podríamos aplicar hoy día a través de las distintas proyectos que se quieren presentar, creo que tenemos que nosotros tratar de involucrarnos de manera mucho más directa, con mucho más apoyo, en razón a lo que sucede no solo dentro de la comunidad, no solamente dentro del pueblo, lo que sucede también de alguna manera entre las relaciones que ellos mismos tienen, que hoy día se violentan, terminan presos y un sinfín de cosas que es evidente que no queremos y que opacan el gran pueblo originario y la gran historia que tiene el pueblo mapuche en nuestro país. Eso sería, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado Urruticoechea. Para continuar, le otorgamos la palabra al representante del Distrito 21, el honorable diputado don Manuel Zacarías Monsalve Benavides. Tiene usted la palabra, diputado, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero, a través suyo, saludar a los representantes del Tragún de Temucuicui que hoy día nos acompañan y que han sido los promotores de instalar una agenda de diálogo con el Parlamento y que se expresa hoy día nuevamente en esta sesión especial. Aquí hay 2 poderes del Estado. Estamos sentados en uno, el Poder Legislativo, y está presente los representantes del Poder Ejecutivo. Y lo que se está pidiendo es que los poderes del Estado se hagan cargo tal vez del principal problema político que tiene el Estado chileno. Y yo no quiero desaprovechar este espacio en el cual está presente el ministro Sichel, que es, en definitiva, el ministro que está a cargo de la política indígena del gobierno del presidente Sebastián Piñera, para poder tener respuestas, por lo menos opiniones claras respecto a lo que están pensando. Esto no es posible sin diálogo, pero el diálogo no puede ser solo con aquellos que quiere el gobierno, excluyendo a aquellos que piensan distinto o tienen posiciones distintas. Y esto no puede ser hablando de seguridad sin hablar de derechos y de cómo se restablece la relación con los pueblos indígenas a partir de un diálogo basado en derechos y no basado en represión. En los proyectos de acuerdo que vamos a ver hoy día, y por eso es que es muy importante a través suyo que el ministro diga, hay una petición que me parece fundamental y que la bancada del Partido Socialista respalda, que es la de conformar una comisión de verdad histórica y de reparación. Y yo quiero saber a través suyo, Presidenta, qué piensa el Ejecutivo, qué piensa el ministro que está a cargo de la política indígena del gobierno respecto a esta petición que hacen dirigentes de comunidades mapuches, pero que respalda a lo menos una parte importante del poder legislativo. Queremos saber qué piensa de la desmilitarización del territorio mapuche y qué piensa respecto al término efectivo del actual proceso de consulta indígena. Yo espero que la seriedad y la profundidad de la respuesta del ministro nos puedan dar. Gracias, diputado Monsalve. Por último, y para finalizar las intervenciones de los diputados, corresponde hacer uso de la palabra al honorable diputado, representante del Distrito 23 de la Araucanía, don Ricardo Patricio Celis Araya. Tiene usted la palabra hasta por 2 minutos y 43 segundos. Ahora entiende. Gracias, señora Presidenta. Saludo al ministro Blumen, al ministro Sichel. Espero, ministro, que vaya más a la región, que converse con la oposición también, allá en la región. Saludo, por cierto, a los dirigentes Temucuicún, a Galvarino Raimán, a Rogelio Nahuel, a Marcelo Catrillanca, a Santos Millao, a Nayao, dirigentes que han estado por mucho tiempo trabajando también por la paz en la región de la Araucanía. El tragún que hubo acá fue un buen ejemplo de aquello y yo creo que ellos vienen aquí a escuchar ahora, a completar esta parte del diálogo. Ya se inició una primera parte, ahora viene a escuchar un poco la contraparte. Y en ese sentido, ministro, yo también quiero señalar un punto que es muy importante. La ley indígena es producto tal vez de uno de los acuerdos políticos más grandes que ha ocurrido en Chile bajo el mandato del presidente Elwin. De tal manera que el 5 de octubre de 1993 se termina promulgando una ley que cuida y se preocupa de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios de nuestro país. Y la consulta indígena que se ha llevado hace poco a cabo pretendió consultar desde el punto de vista del gobierno,
del gobierno del presidente Piñera. No quiso consulta desde el punto del mundo indígena. Todo lo que hubo y que motivó el término de esta primera fase no tiene que ver, como leo en los argumentos, que esto se suspendió o terminó por la violencia que se generó en la región. Se generó porque hubo preguntas que violentaron a los pueblos originarios, donde ellos nunca les fueron consultados previamente. Entonces, me parece muy pertinente lo que dice por su intermedio, Presidenta, el diputado Monsalve, conocer finalmente cuál es la disposición a continuar con esta consulta indígena. Nosotros, como bancada PPD, creemos que eso tiene que terminar. No más consulta indígena en los términos que estaba siendo llevado a cabo. Y segundo, finalmente, como creo que el presidente Lago en su oportunidad hizo el documento de verdad histórica y nuevo trato, y creo que ahora corresponde una segunda parte, y la segunda parte es lo que se está pidiendo acá, y que también nos gustaría conocer de parte suya cuál es la disposición a conformar una comisión de esclarecimiento histórico que complemente lo que ya se trabajó, ¿cierto?, en los inicios de esta década, a principios del 2000 y que termina el 2004-2005 con ese documento del presidente Lago, que tiene un valor jurídico de Estado. Quisiéramos un documento igual, de las mismas características, un documento de Estado donde finalmente seamos capaces de tener esclarecimiento histórico de los pueblos originarios, pero particularmente del pueblo mapuche que hoy día nos convoca. Y por cierto, terminar con la militarización en la región de la Araucanía. He dicho, señora Presidenta. Con la intervención del diputado Ricardo Celis, se da término entonces al tiempo de los diputados y diputadas. Me ha solicitado el ministro de Desarrollo Social y Familia hacer uso de la palabra, que le cedemos entonces don Sebastián Sichel Ramírez. Tiene usted la palabra, señor ministro. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Agradezco la invitación, la conversación, lo que hemos escuchado. Hemos recibido una serie de consultas, además bastantes proyectos de acuerdo que deberían ser votados, entonces lo estudiaremos en su mérito para ver cómo podemos avanzar en esto con 2 o 3 convicciones vitales. La primera, yo creo que tenemos que avanzar mucho más rápido en el deberíamos hacer, en el podríamos hacer. Y esta es una sensación que creo que es transversal en toda la conversación o todas las opiniones que hemos dado acá, o manifestaciones, porque en realidad parece ser que todos tenemos convicción de que deberíamos hacer algo, pero parece ser que en los últimos 20 años hemos podido hacer poco para avanzar en una agenda que solucione el problema de la Araucanía, y no solo la Araucanía, en general de la relación del Estado con los pueblos indígenas, que no tengo ninguna duda que tienen una deuda, que tenemos un déficit, y que lo que hemos hecho muchas veces es más bien exacerbar aquellos puntos donde no podemos avanzar, en vez de ponernos de acuerdo más rápido como Estado, como poderes del Estado, en que sí podemos avanzar. Entonces, primera convicción que tenemos como gobierno es que tenemos que no solo discutir de lo que deberíamos hacer, sino avanzar mucho más rápido en lo que podemos hacer en el corto plazo, de manera de avanzar en soluciones concretas para los pueblos indígenas. Lo segundo, no puedo no decirlo, pero yo creo que la violencia, a los que lo han dicho, no tiene ninguna explicación nunca, de ningún tipo. Y decir que la violencia emana por alguna razón, para mí, en general, tiende a aborrecer el concepto de la democracia que tengo. Tengo la sensación que no hay violencia legítima, sea de donde sea, y que legitimar la violencia de cualquier tipo, sea del Estado en alguna época de nuestro país, sea hoy día de las comunidades, es simplemente volver al problema inicial de creer que la violencia en sí mismo tiene alguna razón y justificación. Y aquí, siendo súper directo y franco como gobierno y también como ministerio, en general no hay legitimidad ni justificación nunca para la violencia, y efectivamente los procesos de consulta, así como cometimos errores que han sido públicos y los hemos reconocido, hubo actos de violencia que condenamos y que específicamente hemos pedido además al Instituto de Derechos Humanos que se pronuncie respecto a todo el proceso, que audite el proceso de consulta y se manifieste respecto a ambos hechos o a los hechos de violencia que ocurrieron, pero todo el proceso en su conjunto. Tercero, mi sensación, como lo decían varios diputados acá, es que tenemos un problema más de fondo que no solo tiene que ver con la relación Estado-pueblos indígenas, sino también la condena a la pobreza a que hemos llevado a nuestros pueblos indígenas por no tener una solución concreta. Esta conversación no es solo respecto a organizaciones y comunidades y su relación con el Estado, sino también a la condena a la pobreza permanente con la cual hemos sacrificado a muchos de nuestros pueblos indígenas. No voy a darles datos, pero por lo menos
a mí me duele particularmente, y al presidente y al gobierno le duele particularmente darnos cuenta que en realidad los índices de pobreza se duplican cuando hablamos de pueblos indígenas, y esa pobreza además no solo le pertenece a la Araucanía, sino que en general a todos los pueblos indígenas del país, como decía el diputado Rocafull, y por lo tanto tenemos un problema de fondo que no hemos logrado solucionar con la política indígena que hemos llevado a cabo hasta ahora, y por lo tanto nuestra estrategia de desarrollo no puede olvidarse que hay una prioridad fundamental, que tenemos gente viviendo en nuestro país bajo la línea de pobreza y que además pertenece a pueblos precolombinos y pueblos indígenas que son relevantes finalmente para nuestro país. Y eso significa para nosotros dos cosas, que hay que avanzar al menos en tres dimensiones. Una, que es la agenda de desarrollo, que no ha estado en esta conversación, pero creo que es el pilar número uno, en particular para los pueblos indígenas, y que a nuestro ministerio como Ministerio de Desarrollo Social, le compete especialmente. Y esto ha significado no solo un plan de desarrollo para la Araucanía, sino también una política o una modificación de lo que estamos haciendo con la CONADI, que prontamente va a ser anunciado, que tiene que ver también con avanzar en una agenda de desarrollo, avanzar en temas como un sello con denominación de origen para los productos mapuche, avanzar en el Estado como comprador de productos de pueblos indígenas, avanzar en el desarrollo de la política de la política de desarrollo económico a través del Comité Indígena de la Corfo, que me tocó presidir, y además avanzar en el programa Chile Indígena hacia adelante. Pero no es suficiente solo pensar que esto es un problema de desarrollo, sino que tenemos una convicción, como bien decía el diputado Crispi, de un gobierno de centro-derecha, que además específicamente acá tenemos una oportunidad histórica para avanzar en dos dimensiones que no hemos avanzado como país. La primera y más importante, en el reconocimiento político e institucional de los pueblos indígenas, y estamos absolutamente abiertos a esa conversación, y yo creo que esa voluntad cambia básicamente lo que hemos tenido los últimos 25 años de discusión. Yo creo que aquí hay una conversación valiosa que hay que ponerla sobre la mesa, que vamos a tener diferencias probablemente respecto a qué significa o no significa el reconocimiento, pero que abrir esa conversación en el marco del Poder Legislativo creo que es la oportunidad que tenemos para resolver esto, o sea, para avanzar en esto en el corto plazo. Que este reconocimiento no solo se remite, como decía el diputado Mellado, al reconocimiento de los pueblos indígenas, sino también tiene que ver con valorar específicamente al pueblo indígena en su conjunto, y no solo aquellos que más ruido hacen muchas veces en las organizaciones, sino que también avanzar aprobando el Consejo de Pueblos Indígenas, porque también le da una salida y una forma institucional a la representación legítima de los pueblos indígenas. Uno de los grandes dilemas que tenemos es que, mal o bien, algunos se arrogan la representación de todos los pueblos indígenas, y yo creo que tenemos un desafío institucional en el país para que esta representación se canalice por mecanismos democráticos, tenga autoridades formales que hayan sido elegidas por los propios pueblos indígenas, y que además tenga interlocución válida y legítima con el Estado. No avanzar en esto, proyectos de ley que además que vienen del gobierno anterior y que un gobierno que le sigue está dispuesto a aprobar, creo que es un error histórico también, porque no nos permite avanzar en una agenda institucional para avanzar específicamente en un reconocimiento político institucional eficiente. Que además tenemos un desafío gigantesco, también lo dijeron varios diputados, no hay leyes perfectas, si no, no existirían los congresos. Y creer que la ley indígena es perfecta es un error institucional gigantesco, y creemos que tenemos que avanzar muy fuerte en la conversación de si podemos o no perfeccionar la ley indígena, o en realidad sentimos que es una ley perfecta. Nuestra sensación, y creo que la sensación de todos los sectores políticos, que no la es, y por lo tanto tenemos que abrir esa conversación, como lo dije en la comisión, en una conversación abierta respecto a reconocer además el proceso de consulta indígena y la suscripción del convenio 169 como la OIT como una tremenda oportunidad para el Estado de Chile, primero porque nos impone un deber de escuchar, consultar y de un proceso de diálogo con las comunidades, y segundo porque es un tremendo derecho consagrado a favor de los pueblos indígenas para participar en este proceso, y que tenemos que cuidar dicha institucionalidad. Y eso fue además parte importante de la decisión que tomó el presidente de la República junto al Ministerio de suspender el proceso de consulta, exactamente porque entendemos que cuidar el instrumento, que hacerlo bien, que tener legitimidad en el proceso y evaluarlo hacia adelante es parte relevante de
de cuidar el proceso de consulta, reconociendo que necesitamos perfeccionar esa ley y por lo tanto tenemos que avanzar en una agenda hacia adelante, sea con esta consulta, sea con otra consulta, sea con una consulta realizada de nuevo, pero dejarla en ese estatus nada. Un reconocimiento además a lo que ha trabajado la bancada transversal, que ha significado para nosotros también ponerle urgencia el día de ayer al proyecto particular del Consejo de Pueblos Indígenas, sintiendo que tenemos la oportunidad histórica en un proyecto que está en segundo trámite constitucional de aprobar este proyecto de ley lo antes posible. Por lo tanto, ojalá hacer un llamado a que en realidad, en tanto discutamos lo que debemos hacer, podamos hacer algo concreto en avanzar legislativamente en este proyecto de ley en el corto plazo. Y creo que hay una conversación igualmente valiosa, además del reconocimiento político institucional, el reconocimiento cultural de nuestros pueblos indígenas, y eso requiere varias conversaciones que se están dando paralelas en el Congreso. Lo primero, la existencia de otros pueblos que puedan ser incorporadas a la categoría de pueblos indígenas. Hay dos discusiones hoy día en el Congreso respecto a esto, una que ha avanzado, que es respecto al pueblo chanco, y otra que se inicia recién respecto al pueblo Selkman, y que además requiere un reconocimiento cultural en lo que hace el Estado, que va más allá incluso de lo legislativo. Esto implica lo que estamos trabajando, en particular con la JUNAEP y Laboratorio Gastronómico, la incorporación en general de la gastronomía indígena en la comida de nuestros niños, y además avanzar en el reconocimiento del Mapuzungún en el proceso de aprendizaje cultural hacia adelante. ¿Qué viene? Yo tengo la sensación, y tenemos la sensación como gobierno, que somos un gobierno que ha puesto a disposición avanzar en respecto a la agenda indígena y darle continuidad incluso como Estado a las políticas que había seguido el gobierno anterior. La gran conversación que tenemos que tener hoy día es si en realidad vamos a ser maximalistas y creer que vamos a solucionar todo en 2 años o 3 años, o en realidad vamos a poder avanzar concretamente en resolver cosas concretas en el proceso que viene. Respecto a lo que han planteado todos, hay una conversación interesante respecto a cómo podemos hacer un proceso que, a la vez que hace un buen diagnóstico, como decía el diputado Venegas, de la situación actual, somos capaces en un proceso legislativo de avanzar también en avances legislativos concretos. Cierro diciendo, en esto la teoría concreta es, en el Ministerio de Desarrollo Social tenemos la convicción que tenemos pocas veces circunstancias históricas tan relevantes como las que se están dando hoy día para avanzar específicamente en una política indígena que obtenga resultados concretos después del gobierno de Patricio Aylwin, que fue el que dio el primer paso, y de ahí nos hemos detenido en este proceso. La pregunta que deberíamos hacernos, por lo tanto, es: ¿podemos avanzar? ¿Tenemos capacidad de avanzar? ¿Y vamos a ser capaces de avanzar? La disposición nuestra con el Congreso es avanzar en lo que corresponde y compete al trabajo entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, en aprobar leyes y reformas institucionales que sean capaces de esto. Muchas gracias. Gracias, ministro. Concluida entonces la intervención del ministro, corresponde ahora votar las resoluciones. Corresponde, como ya he dicho, votar la resolución número 695, en virtud de la cual la Cámara de Diputados resuelve pedir perdón por las decisiones legislativas adoptadas que permitieron la invasión y ocupación del territorio ancestral mapuche, así como el genocidio por parte del Estado y los colonos en contra del pueblo mapuche. El señor prosecretario dará lectura entonces a la parte dispositiva de esta resolución número 695. Gracias, presidenta. Proyecto de resolución número 695 de la diputada señora Carmen Gers, Emilia Nullado, diputado Daniel Núñez, Gael Llomans, Alejandra Sepúlveda, Boris Barrera, Ricardo Celis, Miguel Crispi, Iván Flores y Pablo Vidal, que en su parte dispositiva señala: la Cámara de Diputados resuelve pedir perdón por las decisiones legislativas adoptadas que permitieron la invasión y ocupación del territorio ancestral mapuche, así como el genocidio por parte del Estado y los colonos en contra del pueblo mapuche. Eso es todo, presidente. Gracias, prosecretario. En votación. ¿Han votado todos y todas los señores diputados y señoras diputadas? Diputado Moreira. Diputado Galleguillos. Diputado Jackson. Torrealba. Pérez.
Torres, Luc, González. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 47 votos, 25 en contra, 28 por la abstención. Rechazado el proyecto de resolución. Corresponde votar la resolución número 696, en virtud de la cual se solicita a Su Excelencia, el Presidente de la República, se adopte una nueva política y relación con los pueblos originarios del país, terminando con el trato discriminatorio, abusivo y paternalista del Estado, acelerando la tramitación de una reforma constitucional que los reconozca y ampare en la forma que indica. El señor prosecretario dará lectura entonces a la parte dispositiva de esta resolución número 696. Gracias, Presidenta. Proyecto de resolución número 696 de los diputados señores Esteban Velázquez, René Alinco, Jaime Mulet, diputada Alejandra Sepúlveda, diputado René Zafirio, Guillermo Telier, Hugo Gutiérrez, Patricio Rosas y Pedro Velázquez, que en su parte dispositiva señala: la Honorable Cámara de Diputados resuelve solicitar a Su Excelencia, el Presidente de la República, que en cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, adopte una nueva política y relación con los pueblos originarios del país que termine con el trato discriminatorio, paternalista y abusivo del Estado hacia ellos, y que ésta se refleje en una profunda reforma constitucional con los siguientes contenidos. 1. Reconozca la existencia, derechos y libertades fundamentales e identidad de todos los pueblos originarios en la Constitución Política de la República. 2. Efectúa un repudio a las políticas de asimilación y extinción de estos pueblos, estableciendo un deber del Estado de ampararlos y protegerlos adecuadamente. 3. Se reconozca un Estado plurinacional en términos de alianza con los pueblos originarios chilenos, junto con amparar los derechos políticos de organización y participación de los mismos. 4. Se consagre los derechos colectivos de los pueblos originarios, entre otros, su derecho a las tierras, el territorio y sus recursos naturales. Eso es todo, Presidenta. Gracias, prosecretario. Procedemos entonces a la votación. ¿Han votado todos y todas los señores diputados y señoras diputadas? Pregunto. Diputado Ibáñez y diputado Naranjo. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 60 votos, 27 en contra, 14 abstenciones. Aprobada la resolución. Corresponde votar la resolución número 698, en virtud de la cual se solicita a Su Excelencia, el Presidente de la República, desarrollar un proceso de desmilitarización del territorio mapuche, en particular del territorio de Temucuicui, y se implemente el retiro efectivo de las fuerzas de Carabineros de Chile dispuestos en las zonas de la Araucanía y Biobío, al interior de los territorios donde habitan y se concentran comunidades mapuches. Le cedemos la palabra al prosecretario, entonces, para que dé lectura a la parte dispositiva de la resolución. Gracias, Presidenta. Proyecto de resolución número 698 de la diputada Emilia Nullao, diputado Raúl Saldívar, Marcos Ilavaca, Manuel Monsalve, Miguel Crispi, Boris Barrera y Diego Ibáñez, que en su parte dispositiva señala que se le solicite al Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, que instruya en especial al Ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera, en lo que corresponda, para que se ordene desarrollar un proceso de desmilitarización del territorio mapuche, en particular en el territorio Temucuicui, y se implemente el retiro efectivo de las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, dispuestos en la zona de la Araucanía y Biobío, al interior de los territorios donde habitan y se concentran comunidades mapuche, por ser una estrategia política de seguridad pública fracasada que no contribuye a la paz y a la justicia de la región. Eso es todo, Presidente. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas? Diputado Durán. Resultado de la votación.
Por la afirmativa, 56 votos, 37 en contra, 11 abstenciones. Aprobada la resolución. Corresponde ahora votar la resolución número 699, en virtud de la cual se solicita a Su Excelencia, el Presidente de la República, la creación de una comisión de verdad histórica para el pueblo mapuche que cumpla con los estándares necesarios para constituirse como un acto reparatorio en sí mismo y que reconozca la responsabilidad del Estado en las graves vulneraciones contra sus comunidades y sus miembros. Corresponde ahora al prosecretario entonces dar lectura a la parte dispositiva de esta resolución. Gracias, Presidenta. Proyecto de resolución número 699 de la diputada señora Emilia Nullao, diputado Raúl Saldívar, Diego Ibáñez, Marcos Ilavaca, Boris Barrera, Miguel Crispi, Luis Rocaful y Manuel Monsalve, que en su parte dispositiva señala que se le solicita al Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, que instruya la creación de una comisión de verdad histórica para el pueblo mapuche, que cumpla con los estándares necesarios para constituirse como un acto reparatorio en sí mismo y que reconozca la responsabilidad del Estado en las graves vulneraciones contra el pueblo mapuche, a sus derechos colectivos, en especial la autodeterminación, sus derechos territoriales y su identidad como naciones indígenas, así como también el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal, a la honra y vida privada, entre otros. Eso es todo, Presidente. Gracias, prosecretario. Procedemos entonces a la votación. ¿Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 62 votos, 18 en contra, 25 abstenciones. Aprobada la resolución. Corresponde por último votar la resolución número 700, en virtud de la cual se solicita a Su Excelencia, el Presidente de la República, la adopción de acciones que permitan crear condiciones para un diálogo político efectivo con el pueblo mapuche a través de las solicitudes que se enumeran. Hará lectura de la parte dispositiva de esta resolución el prosecretario. Gracias, Presidenta. Proyecto de resolución número 700 de la diputada señora Emilia Nullao, los diputados señores Raúl Saldívar, Manuel Monsalve, Diego Ibáñez, Boris Barrera, Marcos Ilavaca, Miguel Crispi y Luis Rocaful, que en su parte dispositiva señala que se le solicita al Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, que instruya en especial al Ministro de Desarrollo Social, a la Ministra de Educación y la Ministra de Medio Ambiente en lo que corresponda a cada uno de estos, para que, 1. El término efectivo del actual proceso de consulta indígena para modificar la Ley 19.253, que se encuentra suspendido transitoriamente, que ha sido mayoritariamente rechazada y permite generar las condiciones políticas para reiniciar un diálogo real con los pueblos indígenas. 2. Se apoye la modificación del proyecto de ley que reconoce el genocidio del pueblo Selknam y Tehuelche para que se amplíe e incluya al pueblo mapuche, no solo con las acciones simbólicas necesarias, sino incluyendo la reparación e indemnización al daño causado, debiendo considerarse las disposiciones internacionales vigentes en Chile del Estatuto de Roma y las facultades de la Corte Penal Internacional sobre el crimen de genocidio. 2. Se retiren las indicaciones a los proyectos del Ministerio de Pueblos Indígenas y de consejos de pueblos indígenas tendientes a limitar los derechos a la consulta establecidos en el Convenio 169 de la OIT y que se encuentra en conocimiento del Senado. 4. Se envíen indicaciones o se retire los artículos que pretenden modificar el sistema de evaluación ambiental, tratando de hacer imposible o limitar la participación de los pueblos indígenas en los territorios afectados por proyectos extractivos de recursos naturales, y se agreguen fuertes sanciones a los responsables del ecocidio en territorio mapuche. 5. Se instruye la modificación de los textos escolares distribuidos en los establecimientos educacionales de todo el país con la finalidad de adecuarlos a la realidad de una sociedad pluricultural que incluye la cosmovisión, lengua e historia de los pueblos indígenas, evitando aumentar el negacionismo y la estigmatización de los pueblos indígenas. Eso es todo, Presidente. Gracias, señor prosecretario. Procedemos entonces a la votación.
¿Han votado todas las señoras diputadas y señores diputados? Diputada Sofía Cid. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 63 votos, 26 en contra, 17 abstenciones. Aprobado. Queremos, antes de terminar esta sesión, saludar y agradecer no solo la conducta, sino que también el haber podido llevar esta sesión en los términos que ha ocurrido, la presencia de los ministros, el secretario general de la Presidencia, el ministro de Desarrollo Social, el subsecretario, y en especial también a los representantes del Tragún de Temucuicú, que han estado presentes en nuestras tribunas. A todos ustedes, muchas gracias por venir. Y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se Al término del debate se aprobaron 4 resoluciones que solicitan al gobierno una nueva política y relación con los pueblos originarios que termine con el trato discriminatorio, paternalista y abusivo del Estado. Política que se refleje en una reforma constitucional que reconozca la existencia, derechos y libertades fundamentales e identidad de todos los pueblos originarios. El Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados, ha escuchado los planteamientos. Uno, que es el esclarecimiento histórico del pueblo mapuche, donde ellos requieren que se reconozca el espacio territorial que ha sido usurpado y que hoy día se encuentra en manos del empresariado y las forestales de las transnacionales en el territorio del Gualmapu. Segundo, ellos han planteado que de una vez por todas el Ejecutivo dé fin y coloque fin a la desmilitarización en la Araucanía. Es decir, no queremos más a carabineros que estén interviniendo el desarrollo de las comunidades y por lo tanto eso ha sido una de las peticiones. Y tercero, no puede existir una consulta de mala fe donde no hay consentimiento de los pueblos indígenas. Esperamos que todas las propuestas que se han planteado, desde todas las intervenciones que se han hecho, en donde hay un ánimo transversal de avanzar en esta materia con total legitimidad, creemos nosotros que a través de la mesa de la Cámara, en mi calidad hoy día de primera vicepresidenta, nos asiste la obligación de abrir los espacios, la discusión, el diálogo permanente para poder avanzar en estas demandas que, como digo, no son solo legítimas, no son solo históricas, sino que además requieren de voluntad política que se debe manifestar y que nosotros como representantes políticos de las distintas localidades debemos abogar y debemos garantizar a través de la ley, a través de la legislación, pero además a través del diálogo permanente. Las iniciativas también piden repudiar las políticas de asimilación y extinción y establecer como deber del Estado el amparo y protección adecuados, reconocer un Estado plurinacional en términos de alianza con los pueblos originarios chilenos que resguarde sus derechos políticos de organización y participación, el derecho a la tierra, al territorio y a sus recursos naturales entre sus potestades colectivas. Lo importante aquí es que decir que hay 1.700.000 mapuches, 2.158.000 indígenas. La gran mayoría de esos viven en Santiago, trabajan en el país, son la gran mayoría urbanos, no son rurales, y aquí la gente viene a hacernos creer de que la gran mayoría es rural, que no es así, es solamente un 30% de los que viven en la región de la Araucanía, que son 314.000, 650.000 viven en la región de Santiago. Entonces yo creo que aquí el reconocimiento está dado porque ellos están insertos en el Estado de Chile. El Estado de Chile ha sido positivo y propositivo con los pueblos originarios y le ha dado todo lo posible para que ellos puedan integrarse a esta nación que es una sola y que se llama Chile. Además, se respaldó pedir la desmilitarización del territorio mapuche, en particular Temucuicui, e implementar un retiro efectivo de las Fuerzas Especiales de Carabineros desde la Araucanía y el Biobío, por tratarse de una estrategia política de seguridad pública fracasada que no contribuye a la paz y a la justicia en esta región. La comisión de revisión histórica que proponen, ¿no es cierto?, los dirigentes, me parece una buena solución si esto se hace de buena fe, si se analiza, ¿no es cierto?, cómo se conforma y cómo en un tiempo prudente puede llegar a... Lo ideal sería que tuviéramos un diagnóstico compartido, porque mientras no tengamos un diagnóstico compartido no vamos a arribar a respuestas adecuadas que resuelvan este grave problema que enfrentamos
entre el Estado de Chile y los pueblos originarios. El gobierno ciertamente tiene la palabra en cuanto a este planteamiento que yo creo que todo el mundo, incluso diputados oficialistas, consideran una buena propuesta. Crear una comisión de verdad histórica para el pueblo mapuche que cumpla con los estándares necesarios para hacer un acto reparatorio y reconozca la responsabilidad del Estado en las graves vulneraciones contra este pueblo, a sus derechos colectivos, a la autodeterminación, integridad, seguridad, honra y vida privada, son otras de las disposiciones contenidas en las resoluciones aprobadas por la Sala. Como el Tragún de Temucuicui, creo que hay una reflexión y hay un entendimiento de algunos diputados que están al acorde que nosotros hemos planteado como comisión de esclarecimiento histórica sobre la situación del pueblo mapuche. Pero también hay que partir diciendo de que acá todo surge por la muerte de mi hijo, que es Camilo Catrillanca, en la cual hoy día hemos tenido que avanzar hasta el Congreso y poder plantear nuestros 4 puntos que hemos traído, al mismo tiempo poder también resolver los temas que tenemos como pueblo nación mapuche. Entonces yo creo que vamos a seguir en esto mismo y ya estamos avanzando. Lo que ocurre hoy día creo que es una señal política que le dan las distintas corrientes partidarias de Chile al Ejecutivo para promover alguna vez un camino de entendimiento como es la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Creo que esa señal que hoy día le da los diversos diputados de las distintas corrientes, creo que el Ejecutivo, si pierde la oportunidad, es cómplice también de la continuidad de la manera en que el Estado ha tratado a los mapuches. Por lo tanto, ahí tiene la responsabilidad política, institucional del Ejecutivo ahora de cómo resuelve el planteamiento político y que en este caso hacen los diputados como legisladores de Chile. Y por último, se acordó terminar con el proceso de consulta indígena, apoyar la modificación al proyecto que reconoce el genocidio Selknam y Tehuelche para incluir al mapuche, retirar las indicaciones a los proyectos que crean el Ministerio y el Consejo de Pueblos Indígenas, desechar los artículos que limitan la participación de los pueblos indígenas en el sistema de evaluación ambiental y modificar los textos escolares para incorporar la cosmovisión, lengua e historia de estos pueblos, evitando así aumentar el negacionismo y la estigmatización.